Hola amigos y amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con lo que es la Ciudad Blanca en la zona de la Mosquitia. Y para este día pues estamos en un lugar muy agradable, fresco, lugar donde corre bastante el viento, un pequeño cañón. Y por eso pues se nota pues el ambiente bastante fresco. Bueno, también quiero presentar a pues unos amigos y colegas que nos van a acompañar en este programa de ¿Qué pasó entonces? Pues vamos a presentar al doctor Ramón Rivera. El doctor Ramón Rivera actualmente es licenciado en Historia y con su orientación en Geografía y también doctor en Ciencias y actualmente es el coordinador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. También tenemos invitado especial a el doctor Javier Mejuto. Javier Mejuto es un doctor en arqueología y actualmente es el jefe del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Ciencias Espaciales. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por invitarme también, gracias. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes compartiendo este conocimiento para que cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven y que pues queremos orientarles en un tema que está pues en boga, un tema que pues hay muchas dudas por ahí. Entonces por eso hemos iniciado con el programa de este Ciudad Blanca entre signos de interrogación. Pues vamos a tocar o vamos a hablar acerca de la historia de Ciudad Blanca, porque recordemos, somos historiadores y hay que retomar el punto histórico. La historia nos ayuda, nos ubica a poder entender el pasado y poder explicar el presente y saber hacia dónde va el futuro. Ciudad Blanca, bueno, podemos hacer una serie de antecedentes de doctor Ramón Rivera, doctor Javier Mejuto en relación al tema. Se habla incluso, hay muchas leyendas, hay muchos mitos en relación a esta famosa Ciudad Blanca. Vamos a ubicarla un poco, doctor Ramón, en términos geográficos. ¿Dónde está ubicada exactamente? O por lo menos el área, ¿no? Bueno, una de las primeras cuestiones a señalar es la ubicación del lugar. La llamada Ciudad Blanca, vamos a mencionar un poquito más sobre su nombre original, ocupa parte de los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios. Y se encuentra en unos pequeños valles en donde son drenados por los ríos Guampú, Paulaya, Sico y Patuca, además del río Ray. Estos pequeños ríos señalan el lugar y uno lo puede ver precisamente en el mapa y se acercan incluso un poquito más hacia el lado de las costas, lo que en algunos mapas más adelante geológicos vamos a poder mostrar que el tipo de rocas que se encuentran ahí son rocas de tipo ígneas, de rocas volcánicas, de las que precisamente se han construido parte de las edificaciones y de las piedras de moler, los metates, ¿verdad? Que son las construcciones más significativas del lugar. Claro, y en esto hay varias, digámoslo así, leyendas, mitos en relación a lo que es esta Ciudad Blanca. Incluso hemos investigado, habla acerca sí, de que es una población Pech, de Olancho, que estuvieron en el Cajagamasa o la Ciudad Blanca que se habla, que es un enclave sagrado, centro principal del reino del desaparecido Tlapalán, también conocido como el lugar antiguo donde la aurora se origina. Y bueno, eso es lo que se habla en relación a los mitos, leyendas, porque la tradición oral, doctor Javier, es importante, pero se habla incluso de documentos coloniales que probablemente mencionen esta temática. Bueno, hay que hablar históricamente, ¿verdad? Y con las fuentes en la mano. La primera vez que podemos hablar sobre más o menos Ciudad Blanca, aunque no aparece el nombre de Ciudad Blanca en lo más mínimo, es una carta, la quinta carta que escribe Hernán Cortés al emperador Carlos V en España, es sobre su expedición al Golfo de Higueras, en Honduras. Y voy a citar un par de párrafos. Hace mención a que estando en Honduras le da
le da pena, le da lástima no poder seguir explorando las tierras, a pesar que le comunican que hay unas provincias muy ricas con grandes señores en ellas que se llaman Huitapalán, y Sucataco, en otra lengua indígena, pero que ya hace 6 años que ya ha oído hablar de ellas. Es decir, son provincias, pero en ningún momento hay, por supuesto, que están a 8 o 10 jornadas de la villa de Trujillo. Eso aproximadamente vienen siendo unos 200-250 kilómetros de la ciudad de Trujillo, que nos da un arco de distancia de la ciudad de Trujillo, pero en ningún momento no habla de ciudades, sino habla de provincias y de zonas habitadas que son bastante ricas por lo que le comentan, pero en ningún momento se habla de Ciudad Blanca ni de ningún tipo de ciudad parecida, ¿no? Incluso de ciudades, solo hablan de provincias, ¿verdad? Claro, hay incluso algo que lo asemejan, que se habla que allá por 1544, pues que Hernán Cortés había hizo un reporte a los reyes españoles. Es decir, que hay bastante tradición oral en este sentido, que incluso se habla de un obispo, Pedraza, que hace un reporte y que le mencionan de ese lugar, y que dice en la tradición oral, doctor Ramón, dice que pues que es un lugar que queda más allá, y miramos que queda muy allá de las montañas, un lugar parecido a como miramos en las imágenes, ¿verdad? Y que aparte de eso hay platos de oro, hay paredes de oro, que las personas andan con decoración de oro, que incluso utilizan, por así decirlo, utilizan en las tarrayas o en las redes que es para pescar, en vez de plomo usan piedras de oro. Entonces, eso dentro de la tradición oral, la leyenda, se habla mucho de eso. De hecho, estos españoles, desde la época colonial, se veían atraídos por dos cosas. Dos leyendas llenaron toda la historia americana. Uno, la leyenda del Dorado, esa famosa ciudad llena de oro, y la otra, la fuente de la eterna juventud. Entonces, eso fueron cosas que siempre fueron perseguidas. Nunca se señalaron lugares en particular, sino los encontramos a ellos en esa búsqueda permanente de esos sitios. En el caso hondureño, nosotros vamos a encontrar que para 1850, por ejemplo, el señor Manuel de Jesús Subirana, un misionero que trabajó mucho con las poblaciones Pech, fue llevado por ellos, dicen, a estos lugares, a estas poblaciones. Estaban deshabitadas ya entonces, ¿verdad? Pero ya desde hace mucho tiempo pues ya se conocía de la existencia de estas poblaciones en el oriente de Honduras. Claro, y esto nos dice mucho, porque este misionero pues español pues tuvo mucho contacto con la población indígena desde ese momento, a tal punto que incluso fue casi considerado como un héroe, un libertador de los mismos indígenas en Honduras. Sí, bueno, en referencia a los Pech, como estamos comentando ahora, la verdad es que incluso una propia leyenda Pech hace referencia a lo que le llaman Caucamasa, lo que traducido al español sería como la Casa Blanca, ¿verdad? Que ahí probablemente es donde podríamos empezar a buscar ya esas referencias a Ciudad Blanca, ¿verdad? A una ciudad y una casa. Para los Pech era un lugar donde vivían los dioses, era la casa de los dioses, y que, bueno, luego ha ido con el tiempo dando forma a una leyenda y a una serie de creencias que efectivamente era una ciudad además habitada por dioses, por supuesto, dioses Pech, y que luego fue abandonada posteriormente. Entonces eso de nuevo le da más realce a la leyenda y al carácter mítico de la ciudad, ¿verdad? Claro, y de ahí, Javier, Ramón, de ahí se saca una serie de historias que hemos comentado, que incluso se cree pues y que Hernán Cortés, cuando se mueve de México para Honduras, no lo hace tanto porque fue traicionado por Cristóbal de Olí o las personas que él mandó, sino que más todo lo hace para ver esos nuevos dominios que tiene aquí en Honduras. Y Hernán Cortés, los reportes que recibe realmente es que en esta zona hay abundancia de oro, y esa es una de las cosas que lo motiva. Incluso viene con pues su compañera, que es la Malinche, doctor. Y es importante señalar que la presencia de don Hernán Cortés con la Malinche
implica la traída de nuevas lenguas a la zona, la lengua náhuatl. Y ya existían en la región muchas lenguas, mucha pluralidad de culturas, y que se agrega pues también la cultura y la lengua náhuatl, o los mexicas, o la lengua mexicas. Estamos hablando un poco de lo que es la historia de este sitio. Aquí tenemos a uno de los primeros personajes que se tiene el primer reporte oficial de Ciudad Blanca. Esto fue en 1939. Es el famoso Teodoro Morde, que tuvo contactos con el doctor Jesús Aguilar Paz, en la cual le dice que ha encontrado una ciudad que es la Ciudad Blanca, ya famosa desde hace mucho tiempo. Y ahí es cuando el doctor Jesús Aguilar Paz, el que hace nuestro mapa nacional, le pregunta, ¿dónde están las pruebas? Y la única prueba que le da es esa imagen donde aparece Teodoro Morde en esta balsa. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar acerca de este personaje que pues es el de los primeros expedicionarios que llegan a estas tierras con cierta formación académica a lo que es la Ciudad Blanca. Así que no nos cambien, estás en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando acerca de la Ciudad Blanca, una visión histórica, geográfica y también arqueológica. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando del tema de la Ciudad Blanca, como le hemos puesto unos signos de interrogación. Pues el doctor Ramón Rivera, pues una de las personas que pues menciona, incluso hace un pequeño artículo en relación a esta temática de la Ciudad Blanca, es el doctor Jesús Aguilar Paz, y que habla un poco de este lugar. Sí, de hecho, el señor Teodoro Mord es de los primeros norteamericanos, los primeros extranjeros en hacer referencias, más o menos en inicios de los 1900, pero precisamente quien lo lleva a él, a Teodoro, es un profesor de la zona llamado el profesor Martínez Landero, que él fue su guía y fue su orientador. Y el otro personaje que también fue influido por este norteamericano fue el conocido y famoso doctor Jesús Aguilar Paz. El doctor Jesús Aguilar Paz es el responsable de la elaboración del primer mapa de Honduras, un mapa de escala 1 a 500,000. Este mapa, lo interesante del asunto es que ya aparece para 1950 en esta región que hemos mencionado del oriente hondureño, referencias a ruinas arqueológicas en la zona, en multiplicidad de lugares. Hasta donde logré investigar, en ninguno aparece con el nombre de Ciudad Blanca, sino solamente como ruinas, zona de ruinas. Y que él le denomina en un artículo escrito para la época de 1939-40, Tlapal-Lan, a la región esta conocida hoy como Ciudad Blanca. Luego también en 1937 el presidente Miguel Paz Barahona solicita informe de la región de la Mosquitia. Y quizás lo importante es que en estos informes que le mandan al presidente Miguel Paz Barahona hacen referencia a que la región es volcánica, hay muchos cuarzos, mucho vidrio volcánico, mucha obsidiana, mucho basalto, y quizás lo más importante para los exploradores y aventureros de la época, describen el lugar como un lugar lleno de placeres de oro, que era la gran atracción. Claro, y eso también pues viene como anillo al dedo, doctor, en relación a en la época de la colonia. Esta zona de acá, que se le conocía como la zona de Tagucigalpa, ¿no? Y que pues era considerada una zona insumisa y abandonada, una zona en la cual no había autoridad, porque era una zona totalmente selvática, ¿no? Sí, de hecho los españoles entraron muy poco por la zona. Uno de los personas que más entró va a ser precisamente el fray, el sacerdote Subirana, porque este estuvo trabajando en los procesos de cristianización con los pech, con los tahuacas, con los jicaques, conocidos hoy día como
bueno, el nombre común es de Jicaque, ¿no? En este caso, Javier, habíamos hablado de un personaje que, bueno, es el que hace el reporte oficial en 1939 acerca de esta Ciudad Blanca, que es Teodoro Morde. Hay muchos elementos de este personaje que nos voy a comentar. Sí, bueno, es un personaje de estos peculiares en la historia, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Y Latinoamérica. Son personas aventureros, son personas que generalmente vienen a buscar fama y pasar a la historia, ¿verdad? Probablemente es una persona, bueno, pasó a la historia efectivamente por esto, ¿verdad? Por estar atrayendo traidores. En este momento, ¿no? Sí, sí, por el río con una balsa. Es la típica foto suya que tenemos habitualmente en cualquier publicación sobre el tema. Pero la verdad es que este es el primer punto de muchos puntos sobre la Ciudad Blanca que mucha gente cree que está en lo cierto. Por ejemplo, mucha gente se puede leer, puede buscar en internet, por ejemplo, que este hombre consiguió el dinero para volver a Honduras, ya que prometió volver a Honduras para excavar de forma científica la Ciudad Blanca, que él había encontrado, según sus palabras, y que justamente después de conseguir el dinero tuvo un accidente de tráfico, fue atropellado y murió. Eso no es cierto. Murió efectivamente, pero murió bastantes años más tarde, debido a que se suicidó. Y con él murió la posibilidad de que fuera cierto o no fuera cierto, no podemos comprobarlo, de que fuera cierto de que encontró la Ciudad Blanca, pero efectivamente no sabemos si fue cierto o no, porque no lo podemos comprobar. También, una de las cosas también que también han compartido otros aventureros en la zona, es que fue espía también, ¿verdad? Entonces, también entra de nuevo, una vez más, otro elemento a la mística, al romanticismo de esas famosas ciudades que están perdidas esperándonos a nosotros, que lo podemos encontrar y pasar a la historia por encontrar un lugar nuevo para la humanidad y un lugar lleno de magia, lleno de riquezas, ¿verdad? Claro, y eso también lo encontramos en ciudades como el caso de Copán, donde llegaron personajes como John Long Stephen, un cónsul estadounidense, pues que andaban por todas las zonas mayas y que también eran tildados como espías, y luego en Gustavo Strombisch y muchos que fueron en esa época en Copán. Bueno, se habla incluso de que hubo una segunda expedición como antecedente a la que hizo Teodoro Morde. Incluso él relata, y tengo aquí en mis manos, un pequeño artículo que él le llama la ciudad del mono Dios. Y es interesante porque la forma como lo hace realmente pareciera que está en ese lugar. Y es lo que comentamos. El doctor Jesús Vilar Paz le pidió una prueba, y la única prueba que él dio fue que él iba en una balsa, ¿no? Con otra persona que le estaba apoyando, nada más, no hay pruebas. Y él incluso relata que la ciudad tiene una efigie como de un mono, y que pues tiene una serie que hubo antiguamente ahí, que hubo sacrificios en honor a los monos, y aquí lo tenemos, ¿no? Básicamente en la imagen podemos ver que él decía que en la parte principal de la pirámide había una escultura finamente pues, elaborada de un mono, y que había una especie de pasillo con adoquinado, y que también tenía decoración de monos, y por eso él le llama, en el artículo le llama la ciudad del mono Dios, el artículo que él publica, y que pues esa gente él dice que tiene una creatividad para hacer ese tipo de decoraciones, ¿no? Tal vez me gustaría agregar que otros personajes anduvieron también en la zona, norteamericanos como William Wells o Geo Squire, que andan en el país desde los más o menos 1835 a los 40, recorren el país. Wells, por ejemplo, su gran recorrido era Olancho. Olancho pensaban que era el lugar del Dorado. Pero Squire, que era un cónsul, una especie de representante diplomático de Estados Unidos en el territorio hondureño y centroamericano, no solo anda en Amapala, no solo anda en Tegucigalpa y en la región central, sino que para finales de los 1880, 90, incluso hace una expedición a la Mosquitia, y él habla de estas regiones que fueron pobladas, que hay restos arqueológicos, pero igual cada uno de ellos le da nombres diferentes, tiene fuentes diferentes, y el único que hemos encontrado con el nombre de Ciudad Blanca precisamente es de Teodoro Morde.
Y una vez leyendo uno, el pequeño artículo que él hace, que es casi como de 8 páginas el artículo, hace un relato como que a uno de repente le parece que está, aquí tenemos el artículo, dice, en lo que es la ciudad perdida del dios mono en la antigua América. Entonces, en ese artículo, él va relatando, en este libro, habla acerca de cuando él llegó a la ciudad, que había bastantes monos que aullaban, que había bastantes pantanos, que tuvieron que cortar el monte. Habla como uno ya se imagina como una especie de esas aventuras de las películas de Hollywood, ¿no? Realmente. Y aquí lo tenemos a Teodoro Moro. De hecho, Morde habla de que los personas de la zona hablaban del territorio de los Urus, que significa los hijos de los hombres peludos. Y bueno, y por eso tenían realmente miedo a entrar a esa zona ahí, una zona sagrada y peligrosa para entrar, porque efectivamente está en un territorio que no es el terrenal nuestro, ¿verdad? En el que sentimos, en el que vivimos. Claro, incluso en la leyenda decía que pues unos hombres peludos, que eran estos, se habían llevado a unas damas, a unas vírgenes, a una cueva que señalaban que era la zona y que ahí habían tenido hijos y que esos hijos eran peludos como unos monos, y por eso el hecho de hacer del mito del sacrificio de los monos, ¿verdad? Y que incluso él relata que estos monos eran quemados, así parecido allá por Asia, por la India, etcétera, y que después dice, incluso él lo relata bueno, probablemente en su artículo, que en esa época era considerado científico, él dice que hacía una actividad demoníaca, dice que se comían el corazón nada más de este mono, y por eso es que se hacía ese tipo de sacrificio, y él le llama la ciudad del mono en el artículo. O sea que relata y va relatando esta historia interesante, y que a uno de repente le parece que está leyendo una historia de esa, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, por ejemplo, pues un poco de la tecnología que se usa en la actualidad, que son fotos que se toman desde lo que es una avioneta. Bueno, realmente bueno, no son fotografías, es una luz, es un láser que permite, se llama LIDAR. Lo que permite es una tecnología que permite a los arqueólogos saltarse ese impedimento que es la zona vegetal, la capa vegetal de la superficie de los países centroamericanos, que suele ser muy densa, una selva muy densa, y que nos permite efectivamente poder ver o por lo menos intuir las estructuras que hay debajo de la capa vegetal. Es una tecnología relativamente nueva, es de las mejores que tenemos hoy en día para este tipo de lugares arqueológicos, y nos permite efectivamente poder hacer expediciones mucho más orientadas, mucho más baratas, que de verdad que en ciencia nunca sobra el dinero, ¿verdad? Nunca sobra el presupuesto, y podemos siempre hace falta el factor humano para ir al lugar y comprobar si efectivamente hay ahí o no un lugar arqueológico, ¿verdad? En la última parte vamos a hablar un poco acerca de lo que es la parte arqueológica, que sí tiene mucho que ver con lo que comentaba el doctor Mejuto. Así que no nos cambies, este es tu programa ¿Qué pasó entonces? Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando hoy de lo que es la Ciudad Blanca, y estoy en compañía del doctor Ramón Rivera y también del doctor Javier Mejuto, que estamos tocando este tema bajo una óptica pues totalmente académica. Estamos queriendo entender esta gran Ciudad Blanca de tanto se habla. Bueno, yo había comentado que teníamos una última parte, pero realmente no, esta historia sigue, porque hoy, en este momento vamos a tocar aspectos arqueológicos y también otros aspectos históricos que cabe mencionar, y también geográficos de lo que es la Ciudad Blanca. Y bueno, ahí cuando se empezó a hablar de este tema, doctor Ramón, pues había mucha gente pues tenía sus dudas, había una expresión, por ejemplo tenemos Discovery Channel o National Geographic, perdón,
en la cual menciona en nuestra imagen donde dice pues que se encontró se descubrió la ciudad perdida en la selva, en la jungla de Honduras. Eso pues llamó la atención de muchos porque dice, bueno, si lo comentó Discovery Channel o National Geographic es por algo, decían algunas personas por ahí. Yo creo que lo importante del asunto es que aparecimos en las noticias, se volvió interés el tema de la existencia de estos lugares. Yo no sé si realmente estas revistas famosas como National Geographic habrán mencionado la palabra Ciudad Blanca con ese nombre o la palabra descubrimiento, porque lo que hemos intentado decir en algunos minutos atrás es que estos lugares ya habían sido conocidos, habían sido descubiertos y descritos por muchas personas muchos años atrás. En todo caso, este redescubrimiento de la zona nos pone en el mapa mundial, en las noticias, y es importante hacer ver que Teodoro Morde, en sus descripciones del clima, de la vegetación y de la fauna, realmente describe lo propio del lugar. No nos está describiendo un lugar diferente a lo que podríamos encontrar hoy día en la misma región. Lo único quizás que valdría la pena mencionar es que es una región montañosa, no solo plana y pantanosa, también hay montañas en los alrededores que dan una imagen un poquito diferente pues a una zona plana o alguna fotografía de una región muy muy plana en la zona. Se requiere precisamente de estas montañas que sean las proveedoras de la roca que va a permitir la construcción de edificios, de pasillos, de aceras, de los metates o de las piedras de moler, y entonces esas montañas sí existen y forman parte de la geografía de nuestro país. Ya que hablaba un poco del tipo de roca, sé que ha investigado un poco en relación a esta. Muchos dicen que era Ciudad Blanca porque lo que se miraba al fondo era como una roca color blanca, que era piedra caliza. ¿Realmente qué tipo de rocas hay en la zona? Si nos acercáramos a la playa, podríamos encontrar rocas de orden calizo, pero cercano a las montañas, la roca que sí se puede ver de color blanco hace referencia a la toba volcánica, que es la misma roca con la que se construyeron todas las edificaciones mayas. Es exactamente de ese color blanquecino y es una roca ígnea. Y las rocas de los metates, de las piedras de moler, que es una roca negra con pequeños orificios que sirve para moler el maíz u otros. Esta es una roca también ígnea, pero con la diferencia que es una roca basáltica. Significa que fue formada en el exterior del territorio. En cambio, la toba y los cuarzos, por ser blancos, fueron enfriados y formados en el interior de la tierra. Entonces ahí tenemos una región muy volcánica, muy ígnea, y en los mapas actuales del país uno puede encontrar, además de las montañas, regiones de orden volcánico en la zona. Que incluso en esta Ciudad Blanca se asociaba, decía que era la extensión de una ciudad maya, debido al tipo de roca que hay, bueno, que en Copán es un tipo de toba, ¿no? Toba volcánica, es color verde, como lo vemos en la estela que tenemos atrás nuestro, y que, pues, obviamente nada que ver con los mayas en ese sector, doctor Javier, porque los mayas ya, año 822, se fueron de Copán y se fueron para la zona de Yucatán, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, habitualmente se suele creer que la zona estuvo habitada por lo que se llama la cultura chibcha. Efectivamente, es una cultura que se cree que tuvo origen en la zona entre Panamá y Costa Rica, pero que también llega hasta Venezuela y incluso, como efectivamente, en este caso, gran parte del país de Nicaragua y principalmente la parte este y la parte este de Honduras, que es justamente lo que donde cae la zona que estamos hablando de la Mosquitia, ¿verdad? Son culturas que efectivamente tenemos bastantes hallazgos en la zona donde habitaban, su parte en Sudamérica y en la zona sur de Centroamérica. Y lo poco que hemos encontrado de la zona de la Mosquitia, que algún resto arqueológico hemos encontrado, sobre todo el trabajo en piedra, básicamente, es muy coherente con esto. Es muy coherente y está totalmente en el marco de la cultura chibcha. Claro, y es lo que se conoce como la zona intermedia, esas influencias, ¿no? Tanto de América del Sur como América del Norte. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, una noticia que se dio Ciudad Blanca descubierta en la selva de la Mosquitia.
y incluso dice, se regresa expedición que encontró la Ciudad Blanca en la Mosquitia. Estamos hablando de, pues, de muchos años atrás, que nos habla acerca de que, como bien lo decía el doctor Ramón Rivera, es una especie de redescubrimiento. Y en 1969, para ser más exacto, aparece esta noticia en el periódico, en el diario de aquella época, donde se habla, y casi lo mismo que se habla en estos días, ¿no? Que se encontró una ciudad perdida, en la cual pues probablemente había oro, que había evidencia arqueológica, y pues la gente de esa época se sorprendió. Ya se había hablado de antes, casi 30 años después, y es una de las cosas, doctor, que la ciencia de la arqueología pues nos explica a cabalidad en esto, ¿no? Sí, bueno, realmente es complicado poder decir que tenemos unos grandes restos arqueológicos en la zona. Efectivamente, se han encontrado con diferentes expediciones y diferentes trabajos de varios científicos, se han ido encontrando restos de asentamientos, cosa que es de lo más lógico y natural. Efectivamente, toda esa zona sabemos, por ejemplo, por lo que hemos comentado de la carta de Hernán Cortés, que estaba habitado. Es una zona que estaba habitada, efectivamente, en la actualidad no lo está. Es una zona prácticamente, en la actualidad, prácticamente virgen, pero sabemos que estuvo habitada. Entonces, esos asentamientos tienen que aparecer. Tienen que aparecer tanto los asentamientos como aquellos restos materiales de esa civilización o esos pueblos que habitaron la zona, y que, bueno, realmente es el objeto de estudio de la arqueología, ¿verdad? Intentar entender estas culturas a través de sus restos materiales, ¿verdad? Claro, y esa es una de las cosas que ha afectado a la zona, porque encontramos restos arqueológicos con lo que son vasijas, tiestos, algunos artefactos de piedra, metates, como lo decía el doctor Ramón, y que una vez que se sacan del contexto en la zona, pues prácticamente pierden importancia científica, ¿no? Sí, realmente actualmente no tiene ningún valor. Un metate que se saque de un contexto arqueológico deja de tener valor. O sea, para nosotros o para aquella gente que esté pensando quizás tomar una pieza arqueológica, no tiene ningún valor fuera del contexto en el que se encuentra. Ya que observamos, por ejemplo, doctor Javier Mejuto, observamos la zona arqueológica, según como la plantean o las imágenes que hemos recibido, porque es son ciertas fotos que se plantean o pasan. Tenemos aquí el río que está prácticamente un río serpenteado en la zona, ¿eh? De hecho, esas vueltas en formas de U que hace el río se le llaman meandros y son propios de los ríos hondureños que desembocan en el Atlántico, no de los que desembocan en el Pacífico, que por ser ríos jóvenes tienden a ir en líneas rectas y aguas muy fuertes. Estos meandros son el efecto de un río que va muy descansado, muy lento, que va produciendo mucha sedimentación y que nace de una montaña cercana y que luego cae a un valle y finalmente pues al mar. Claro, y aquí tenemos el tema que hemos comentado al principio en la parte arqueológica, que el doctor Javier Mejuto nos podría explicar cómo es esta metodología. Bueno, esta metodología, como decía antes, es relativamente nueva y relativamente apasionante porque es nueva, ¿verdad? Y nos permite varias cosas. La primera cosa que nos permite es enviar luz hacia el objeto de estudio. Lo que realmente estamos consiguiendo con esto es tomar datos, enviar la luz y tomar la luz que se refleja en los objetos, ¿verdad? Lo hacemos exactamente no, es un promedio, depende del modelo de aparato que tomemos, unos 100.000, 120.000 puntos por segundo. Eso nos permite, si ponemos el aparato en lo que se llama en un LIDAR aerotransportado, en una aeronave, conseguimos cubrir una zona muy extensa. Y conseguimos varias cosas. Conseguimos un modelo digital del lugar, podemos conseguir la posición de cada punto con un GPS bien calibrado. Podemos tener, como se ve en la imagen, podemos tener un modelo en 3 dimensiones, lo que estamos viendo. Y como son datos digitales, podemos sin ningún problema quitar la capa que queramos, en particular la capa que nos molesta para la arqueología, que es la capa vegetal, ¿verdad? Y como decía antes, esto nos permite realmente acotar muy bien los sitios arqueológicos, nos permite muy bien poder suponer a priori, como he dicho antes también, saber dónde están los puntos interesantes para la arqueología y poder ir más directos a lo que nos interesa, que son las estructuras o asentamientos,
y delimitarlos muy bien, ¿no? de forma increíblemente buena, que antes efectivamente no lo podíamos hacer. Pero es una tecnología que se ha usado aquí y se está usando en muchos países, cara todavía, porque como he dicho es nueva, pero que también tiene también su equivalente no aerotransportado, uno que se llama LIDAR terrestre, que se está usando, por ejemplo, para hacer modelos digitales de estructuras como la que vemos aquí atrás de la estela, unas estelas mayas o de otro tipo, para hacer modelos de mucha resolución, muy buenos, que incluso nos permitirían, en un caso hipotético de que se rompiera una estructura o que se destruyera, volver a reconstruirla de forma muy fidedigna. Qué bien, y esto pues como bien lo comentaba también el doctor Ramón Rivera, este tipo de tecnología, pues este tipo de comentarios, noticias, nos ha puesto pues en el mundo, y eso hace que traiga ese tipo de innovaciones a nuestros sitios arqueológicos. Bueno, el tema es interesante, pero vamos a tener que hacer una pausa para que podamos entender mejor este tema de lo que es Ciudad Blanca. No nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos hablando de lo que es la Ciudad Blanca y estamos dando alguna visión histórica, arqueológica, histórica de este lugar y geográfica que pues nos va a dejar más claro lo que es esta Ciudad Blanca. Y una de las cosas, la arqueología como ciencia, pues se dice comúnmente que la arqueología lo que hace es pues aplicar una serie de métodos para poder entender o para poder explicar ese contexto de la zona, ¿no? Se habla de esto. Sí, bueno, la arqueología se define como aquella ciencia que intenta explicar, intenta conocer los pueblos de la antigüedad a través de su cultura material, ¿verdad? Y es por eso que los arqueólogos siempre tenemos esa idea de buscar la pieza, de buscar el utensilio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque a través de eso podemos entender mejor cómo funciona una cultura. Ahí estamos viendo, siguiendo más o menos con la tecnología que hablábamos antes, nos puede servir a los arqueólogos para poder, en nuestra oficina, en nuestro despacho, sin gastar prácticamente nada, podemos tener a priori una supuesta distribución de estructuras de un sitio arqueológico, como vemos, por ejemplo, el de la imagen, ¿verdad? Donde podrían estar las estructuras principales, el patio central, si hay o no, qué extensión tiene en kilómetros cuadrados, plazas efectivamente, o de pelota. Si hubiera un juego de pelota, también tendría una implicación bastante cultural muy grande, ¿verdad? Sería más, si efectivamente se confirma que hay un juego de pelota, sería más una cultura con tendencia más mesoamericana, culturalmente hablando, más que claro, como habíamos dicho, más sudamericana, centroamericana, sudamericana, ¿verdad? Y en esta, Javier, por ejemplo, comentabas de que la técnica ayuda un poco como a quitar los obstáculos para poder observar mejor las estructuras. Todas las tecnologías y todas las técnicas lo que tienen que servir es efectivamente para hacernos el trabajo más fácil, ¿verdad? Como todo en la vida. Y justamente, pero eso jamás, o por lo menos de momento, nunca se sabe en el futuro, ¿verdad? No quita el factor humano. Siempre tendremos que ir, como en el caso de la imagen, siempre tendremos que ir al sitio, al lugar y confirmar que efectivamente es arqueológico, porque sabemos que la naturaleza es bien caprichosa y muchas veces pues, nos puede jugar una mala pasada en nuestra interpretación de la realidad o de los datos o de las imágenes, ya que nosotros también, como pasamos todo el día trabajando en lo mismo, pues al final vemos lo que queremos ver a veces y a veces es complicado, ¿verdad? Nos pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos que queremos ver lo que queremos ver y a veces hay que ir allí y como es un trabajo científico hay que corroborarlo de forma fehaciente y de forma unívoca, ¿verdad? Y por eso aquí las historias, los mitos, las leyendas de los que llegaron pues por los años 40, años 30 en estos sitios arqueológicos, ¿no? Es decir, no explican con la ciencia de la arqueología, incluso la arqueología como tal, aquí en Honduras, por ejemplo, se aplica arqueología moderna ya a partir de los años 70 en el caso de Copán. Luego únicamente eran lugares de exploraciones arqueológicas y algunas interpretaciones que hacían
de algunos arqueólogos del momento. Sí, efectivamente yo creo que es el momento ideal, como comentaba el compañero antes, ¿verdad? Es el momento ideal y perfecto para efectivamente ir a trabajar en la zona y hacer un trabajo arqueológico metódico y muy serio, y para efectivamente saber qué riqueza tiene el país arqueológica en la zona, ¿verdad? Yo creo que es el momento perfecto. Nos ha puesto en el candelero al país de Honduras. Pueden ser efectivamente, desde el punto de vista cultural, de relevancia totalmente mundial, y es una cosa que yo creo que desde el punto de vista científico y arqueológico es un momento que debemos aprovechar, ¿verdad? Claro, claro. Doctor Ramón, usted nos hablaba acerca del tipo de vegetación, el tipo pues, de rocas que hay en la zona de la Mosquitia. Aquí podemos observar algo parecido, ¿no? Sí, ahí se pueden ver, por ejemplo, esas que se logran ver ahí en la imagen. Por el color, uno puede suponer que es basalto, pero como bien dice el doctor Mejuto, hay que ir al lugar. La tecnología es una herramienta valiosa, pero nada como ir al lugar, patear el lugar, estar en el lugar. Y eso es importante porque esas rocas que están con sus decoraciones, que están trabajadas, son las mismas rocas que están al otro lado sin haber sido trabajadas. Es decir, que la roca no es prueba de un trabajo humano, no es prueba de un trabajo arqueológico, solo algunas de ellas. La roca incluso no nos dice la historia ¿cómo se llama? La historia artística trabajada en ella. La roca lo único que nos puede decir es de cuándo se origina, y eso es el origen de la roca y no el origen de la escultura, no el origen del trabajo artístico. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, pero yo creo que otra de esas riquezas con las que contamos en este momento, y la universidad puede aprobar, es una riqueza humana, una calidad enorme de talentos humanos, de distintas ciencias que podemos trabajar en conjunto y que podemos dar una ayuda al Estado y sobre todo a la región para su perfecto conocimiento, la perfecta preservación y cuidado que requiere. La universidad puede aportar esa multidisciplinaridad desde cada una de nuestras carreras, desde cada una de nuestras áreas, y ojalá que el Estado pudiera aprovechar estos talentos que están aquí en el país y que nos interesaría sobremanera pues poner a disposición. Claro, incluso aquí hablamos de profesionales, el caso de historiadores, antropólogos, biólogos, arqueólogos, arqueastrónomos, astrónomos culturales. Realmente aquí tenemos esa universalidad de diferentes ciencias. Aquí tenemos otro famoso imagen sobre los monos, que es incluso el tipo de animales que prevalece en la zona por la vegetación, por el ambiente, el clima, etcétera, ¿no? Este tipo de roca, por ejemplo, que vemos ahí, ya por el color blanco, podría suponer yo que es una toba volcánica, ¿va? Y que es una roca fácil de dar forma, fácil de tallar, con las tecnologías de las épocas, es decir, con cuarzos, con obsidiana, ¿verdad? Era fácil, simplemente esta roca hay que mojarla y ya tiene esa facilidad de darle forma. Una de las formas de arte más antiguas del ser humano es lo que se conoce como el arte rupestre. Aquí tenemos lo que se conoce como los petroglifos, que son incisiones en roca, como ya nos decíamos, en los ríos. Y algunas veces hemos notado que pues ponen estas imágenes como que fuera parte de Ciudad Blanca, y realmente eso no tiene nada que ver sí, es cerca de la zona, pero no tiene nada que ver con lo que es la famosa Ciudad Blanca. Sí, de fondo están en los que comentaba antes, los meandros del río, ¿verdad? De hecho, son zonas que habitualmente los turistas que se acercan a la zona, por los guías de la zona, se les enseña como parte incluso de la Ciudad Blanca para aprovechar el tirón turístico, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Son de zonas cercanas, pero no tienen esa proximidad para decir que son del mismo contexto arqueológico, en absoluto, de hecho. Y hay muchas formas que son muy interesantes, por lo menos para mi campo de estudio, que es la astronomía cultural, ¿verdad? Que podrían ser, efectivamente, de nuevo hay que volver al sitio, estudiar toda la zona, todo el contorno y el horizonte local, pero podrían ser perfectamente astromorfos o figuras que nos indiquen observación del cielo, deidades con carácter astronómico, que sabemos que todas las culturas han podido observar el cielo y les ha sido
un acto de gran utilidad para su cultura, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos pues el campo abierto para antropólogos, arqueólogos, historiadores, biólogos. O sea que realmente, doctor Ramón, el trabajo es arduo, no solo es de una sola ciencia, es como que va en forma metódica. Primero entra la arqueología, después entra la antropología, luego la historia. Hay una mezcla importante en esto. Y yo creo que esta interdisciplinaridad tiene un valor agregado, un valor extra. Con toda seguridad, cualquier tema estudiado desde una sola ciencia tiene menor categoría y menor calidad que cuando el tema es abordado desde distintas miradas, desde distintas ciencias. Y eso es muy importante, y Honduras tiene esa información. Respecto a la tecnología que mencionaban, esa tecnología no la necesitamos comprar, está de ahí disponible, tiene un cierto valor, por supuesto, pero nosotros podemos pedir esas imágenes a los distintos países que las producen. Y entonces los costos son menores, el provecho es mucho mayor. Y bueno, estamos en la mejor disposición de colaborar desde nuestras áreas, desde nuestras especialidades. Así es. Doctor Javier, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que nos escuchan en relación a este tema? Y usted como profesional, su departamento, su facultad, ¿qué podría aportar a este trabajo? Comenzaré primero con lo que voy a aportar. Realmente nuestro departamento es el único departamento, primero y único departamento de astronomía cultural que tenemos en el mundo, y tenemos una gran oportunidad de poder estudiar este y otros sitios desde el punto de vista de la astronomía, de cómo entendían el cielo las diferentes culturas que conforman el país, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, arqueológico, que también efectivamente soy arqueólogo, efectivamente, sería una maravilla poder estudiar un sitio como este, que tiene un grandísimo potencial. Pero bueno, lo que quería comentar antes de acabar, si me permites, claro, es que un par de pequeños temas. Lo importante es que del año 1982 la reserva de la biosfera de Río Patano es patrimonio de la humanidad. Y aparte de esta reserva de la biosfera, hay también una reserva antropológica Tahuasca. Digo esto porque son dos puntos muy a favor del país. Hay una gran diversidad cultural, una gran diversidad arqueológica, una gran diversidad patrimonial, y que realmente es un punto por el que merece la pena luchar y que genera mucha riqueza, aunque mucha gente piensa lo contrario, que solo genera riqueza el petróleo o ciertas transacciones comerciales. El patrimonio es realmente un gran elemento de riqueza para los países y que merece la pena luchar por él. Bueno, la ciencia histórica, doctor Ramón Rivera. Bueno, la ciencia histórica, la ciencia geográfica podrían aportar el conocimiento de la región, la posibilidad de ver esos documentos originales, paleografiarlos, crear, imaginar y reconstruir esa época. Y ahí incluso la biología podría, a partir de ese mapa, imaginarnos ese famoso callejón biológico que se está recreando en esa misma zona. Todas las ciencias tendrían pues que decir, que aportar, y nosotros estaríamos en la mejor disposición también, desde las carreras que representamos, de aportar. Las ciencias sociales son muy complicadas, tienen muchos aspectos, y cuanto más ciencias se involucren, pues más rico es el estudio, ¿verdad? Definitivamente, aquí tenemos un decreto que salió en la Gaceta, que no sabemos exactamente la fecha, por ahí aparece, no fue realmente emitido ya para como una ley, donde habla incluso de la preservación de la zona donde pues hemos estado mencionando acerca de lo que es la Ciudad Blanca. Yo quiero con ustedes dejar un comentario que incluso hemos hecho con unos amigos, en el caso de un buen amigo, Jorge Travieso, antropólogo, lingüista, muy conocedor del arte rupestre aquí en Honduras, y es una de las personas que si alguien quiere conocer ir a la Mosquitia, él es la persona indicada, porque él conoce muy bien en todos los aspectos, ¿no? Entonces, con un grupo de amigos, yo le decía, bueno, don Jorge, ¿qué opina de esto? Bueno, dice, la Ciudad Blanca. Entonces me decía, ellos dicen, bueno, no es ciudad ni tampoco es blanca. Dice, bueno, hay muchas cosas que comentar en relación a esto, y nosotros hemos querido, pues, dar algunos elementos para que las personas que nos miran, pues, hagan sus propios juicios, y esto, pues, hace falta más que decir. Lo interesante, lo importante es que estamos, pues, a nivel mundial, se habla de esto y hay que aprovecharlo. En Honduras hay
aquí, como se dice comúnmente, Honduras, todo Honduras es un sitio arqueológico, ¿no? Aquí, solo en La Mosquitia hay más de 100 sitios arqueológicos, no es el único. Hay una riqueza, como bien lo decía el doctor Javier Mejuto, que se puede hacer una labor bastante importante. Amigos, no olvides de escribirnos a nuestro correo, aquí, ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para tus sugerencias y comentarios. Aquí estamos en un lugar bastante fresco, un lugar muy bonito de la ciudad y pues estamos en un ambiente bastante agradable. Pues, agradezco al doctor Ramón Rivera, actualmente coordinador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también al doctor Javier Mejuto, actualmente coordinador del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales. Último mensaje, doctor. Último mensaje, lo mismo. Patrimonio, 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 educación, 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 investigación, investigación, investigación. Perfecto. Doctor Ramón. Bueno, ofrecernos nuevamente para la contribución de este trabajo que está pendiente y que nos sentiríamos honrados de participar con muchas otras instituciones del Estado y otras universidades, incluso con otras personas fuera del país que quieran involucrarse en esta tarea. Bueno, agradecemos, aquí estamos en tu canal, la Telebásica de Suyapa TV Educativa, en un programa muy especial. Hemos hablado de lo que es la Ciudad Blanca, he estado en compañía del doctor Javier Mejuto y el doctor Ramón Rivera, y en mi nombre les agradezco su atención. Hasta pronto.